Hoy por hoy, el Drago. Agustín Padrón. Cadena SER. Pura ciencia. Con el profesor Jorge Méndez. Pura ciencia aquí para llegar ya hasta las 11:20, son las 11:03 en este Hoy por Hoy el Drago en SER Las Palmas, en Gran Canaria. Doctor Jorge Méndez, buenos días. Buenos días, Agustín, ¿qué tal? Hoy ciencia y literatura, ¿no? Así es, ciencia y literatura, además con uno de nuestros personajes favoritos en este espacio de la ciencia, porque la verdad es que ha sido, el otro día lo decía el mismo decano de física de la Universidad Complutense de Madrid, decía, vamos a llamar este año el año Cabrera, y la verdad es que no le faltan motivos, ¿no? Porque vamos a hablar de la vida de Blas Cabrera como una novela, y con la mirada de la periodista científica Verónica Pavés, que está con nosotros en los estudios, que para mí de verdad que es un honor tenerla. Buenos días, Verónica. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Verónica. Y además, aprovechar para felicitar a una compañera, una periodista, ya no solamente por, que también, ¿no? Por el premio Concha García Campoy, periodismo científico, por la obra Blas Cabrera, una vida magnética, sino por los trabajos de reportajes que habitualmente publicas a lo largo de todo el año en la prensa, Editorial Prensa Ibérica, ¿no? En el Día de la Provincia, que salen esos reportajes que acercan la ciencia a la población. Sí, ahí en eso estamos. Muchísimas gracias, sí. Es que por eso mismo la tenemos aquí, por eso es una invitada de lujo para ir cerrando esta temporada. De hecho, me parece que es el último espacio. Sí, señor. El último, Agustín, pues no podía verme. Sí. Es verdad, con SER Las Palmas es el último, aquí con Tenerife nos van a tener una semanita más, pero con SER Las Palmas es el último, pues la verdad que como cierre de broche de oro de esta temporada científica, nadie mejor que Verónica, como bien dices tú, premio Concha García Campoy. Estamos hablando de esta chicharrera del Puerto de la Cruz, Tenerife, nacida en el año 1993, Agustín, que tiene 30 años. Si es del Puerto de la Cruz, entonces no es chicharrera, Jorge. Bueno, vale. ¿O no, Verónica? Perdón. Uy, que me voy a meter en un berenjena. Vamos a puntualizar. Bueno, vale, sí, dentro de la isla, en el sistema de referencia de la isla, no es chicharrera, Puerto de la Cruz, así es, perdón. Entonces, pues con 30 años, la verdad es que es una carrera por delante meteórica, y nunca mejor dicho, porque además fue precisamente por el tema de las Perseidas, un reportaje que hizo sobre las Perseidas vistas en el Teide, en la que le dio el premio en la categoría de periodismo digital. Y ahora pues la tenemos, yo quisiera, con el tiempo que nos queda, dividirlo en dos partes, Agustín, porque la primera parte quería poner en valor su trabajo como periodista científica. De hecho, como bien dices tú, desde 2016 es la redactora responsable de esa sección de Sanidad, Ciencia y Medio Ambiente del periódico El Día Tenerife y bueno, del grupo Prensa Ibérica, así es. Y la verdad es que yo también he tenido el honor de que nos ha hecho varios reportajes sobre nuestro tema de investigación en tierras raras, sobre tanto la investigación geológica, sobre posibles recursos minerales de tierras raras en Canarias, como las aplicaciones, ¿no? En fotosíntesis artificial, hidrógeno verde, etcétera. Es un honor. Y vamos a empezar por ahí, Agustín, si te parece, Verónica. El papel del periodismo científico hoy, más necesario que nunca, ¿no? Hay que luchar contra los bulos y conspiraciones con rigor. Sí, fíjate que todavía hace unos años se ponía en duda la especialización del periodismo en general, ¿no? Y yo entré como una loca diciendo, no, hay que especializarse y hay que especializarse en periodismo científico. ¿Por qué? Porque los retos de la sociedad cada vez están más unidos a la ciencia, ¿no? Y la ciencia cada vez se vuelve más complicada, más compleja, y necesitamos que alguien nos traduzca esos conceptos, esas cosas que están ocurriendo en el mundo, porque lo que ocurre en el mundo nos afecta a nosotros y tenemos que tener herramientas para poder afrontarlo. Entonces el periodismo científico es eso, un poco trasladar esa información de la que no podemos de otra forma a lo mejor acceder porque son cosas complejas, ¿no? Lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto con el volcán de La Palma, lo estamos viendo con la crisis climática. La ciencia es transversal a todas estos grandes retos que afrontamos como sociedad. Y aparte, una sociedad mejor informada, esto siempre lo digo, una sociedad mejor informada es una sociedad que tiene más herramientas, que es más crítica y que puede conseguir que haya cambios sociales de envergadura, porque al final todas las políticas que vemos no son los políticos normalmente los que se levantan un día y dicen esto hay que hacerlo, sino que son cosas que
que solicita la sociedad. Entonces, si hay una sociedad mejor informada, también puede solicitar esos cambios de políticas que vayan más hacia la evidencia científica y menos hacia la pseudociencia. Desde luego, porque es que la sociedad que tenemos hoy en día, yo lo comentaba antes con ella, ¿no? La alfabetización científica es muy necesaria, Agustín. Quiero decir, antes era suficiente y era bastante, ¿no? Con alfabetizar en el sentido de aprender a leer y escribir, pero eso estaba bien al principio del siglo XX, en el siglo XIX. Pero hoy en día, con lo que se nos viene encima, las generaciones que vienen detrás de nuestros hijos se van a enfrentar a cosas que para nosotros eran ciencia ficción, como la IA, por ejemplo, la inteligencia artificial, el cambio climático, muchas más cosas. Entonces, la única manera es eso, alfabetizar científicamente, que la ciencia también es cultura, ¿no? La cultura no son solo letras, entre comillas, ¿no? Entonces eso es muy importante para que la sociedad esté muy preparada. Incluso el propio Blas Cabrera lo decía, ¿no? Que los pueblos que se limitan a ser meros beneficiarios de la ciencia de otros están expuestos, vendidos, ¿no? Hay que fabricar ciencia y la mejor manera es esa. O sea que, para que no se nos eche el tiempo encima, enhorabuena por ese premio otra vez, que yo creo que ha sido una experiencia muy grande. ¿Qué ha supuesto para ti en tu carrera ese premio Concha García Campoy? ¿Crees que ha supuesto un antes y un después o simplemente un paso más en todo lo que tienes por delante? Bueno, es un antes y un después en el sentido de que de repente tu trabajo tiene un respaldo. Ya quizá muchas personas ya conocían mi trabajo, pero cuando ya tienes un premio ya es como que hay algo más allá que respalda lo que estás haciendo y también es un espaldarazo para mí, porque en ese momento estábamos, en el momento en el que me dan el premio, estábamos saliendo de la pandemia. El reportaje es de plena pandemia, pese a que no es sobre el COVID, sino es sobre las Perseidas. Y era un momento en el que llevábamos mucho tiempo en una situación de estrés continuo, porque dar información diaria, 3 o 4 páginas al día sobre los conceptos científicos tanto de la pandemia como del volcán, como cuando tocaba de la crisis climática, pues era algo bastante pues que daba ansiedad, ¿no? En cierto momento. Y fueron momentos duros que al final son recompensados con esto, ¿no? Con esa valoración que se hace de tu trabajo, y pese a que a lo mejor después pues en el día a día nadie te está diciendo todo el día que tienes un premio, que es lo lógico, que es lo lógico, ni tú te estás acordando todo el día que tienes un premio, pero sí que da esa sensación de que por lo menos estás haciendo las cosas como tienes que hacerlo, y por la vía que yo quería hacerlo siempre, que ha sido el periodismo científico. Pues claro que sí, pues la verdad es que es importante, ¿no? De hecho, lo que estabas diciendo tú, o sea, el periodismo científico ahora mismo es que, fíjate que cuando tenemos momentos de crisis, ahora que estabas nombrando la pandemia, acudimos a la ciencia enseguida. El volcán, desde que empieza a explotar el volcán, la televisión, la radio, la prensa estaba 24 horas con científicos. O sea, es muy importante eso. Bueno, vamos a pasar, Agustín, porque, perdona el chascarrillo a lo Paco Umbral, pero aquí Verónica ha venido a hablar de su libro. Claro, por supuesto. Digo yo, porque si no... Por supuesto. No, y además, de verdad, vamos a poner en valor, bueno, Verónica acaba de publicar el libro que ya recomiendo a todo el mundo como lectura de verano obligada, Blas Cabrera, Una vida magnética, publicado por Gaveta Ediciones. Es un relato biográfico en forma de novela, ¿vale? O sea, que tiene su parte de ficción, pero unida con el rigor científico que caracteriza a Verónica. Es la reivindicación de nuestro físico canario Blas Cabrera, que empieza y termina precisamente en el momento de esa repatriación, en el entierro en la laguna del año 2022, en octubre del 22. Y ahí sí, Agustín, voy a aprovechar también, robarle un minuto a Verónica, porque también estamos, además yo creo que vienen a la par. Las cosas a veces parece que pasan por casualidad, ¿no? O por causalidad. Pero, Agustín, cuando vayan a comprar el libro, inmediatamente lo otro que tienen que comprar es el número de julio de National Geographic España, porque estamos muy orgullosos que viene un reportaje a toda página titulado El regreso póstumo de Blas Cabrera, con una foto de Blas Cabrera con Albert Einstein, y contando precisamente lo que se ha hecho desde aquí, desde Canarias, con esa repatriación de los restos, que a su vez es un símbolo que movió muchísimas cosas más a nivel nacional, como la recuperación de esos manuscritos inéditos con la Complutense de Madrid, el cambio de nombre del edificio del CSIC, del Centro de Investigaciones de Química Física. Es decir, que estamos de enhorabuena, porque llegar a través de una revista como National Geographic, que es la revista ahora mismo más vendida de España mensualmente, es un honor poner en valor eso. Y el libro de Verónica, y ahora le voy a dar paso, hace hincapié precisamente en eso,
en la relación de Blas Cabrera con Canarias, porque siempre se ha contado a Blas Cabrera desde el punto de vista desde ese científico internacional, por supuesto, a nivel nacional, pero aquí nos cuenta Verónica que Blas Cabrera volvía a Canarias, era profeta en su tierra, venía a dar charlas aquí, y eso es muy importante. ¿Cómo afrontaste este libro? ¿Esa era tu intención, Verónica? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué se va a encontrar la gente cuando compre este libro para leer? Bueno, la intención del libro era, lógicamente, recuperar la figura de Blas Cabrera. Hay mucho escrito sobre Blas Cabrera, hay muchos trabajos, muchos libros, bueno, quizás no tantos, pero hay bastantes libros sobre la vida de Blas Cabrera, en la que se relata de forma bastante exhaustiva la vida, otras de forma un poquito más pequeña, y luego otras en las que se habla sobre su ciencia, pero nadie había hecho hincapié en todo, ¿no? En lo que era su vida, su ciencia, y de una manera que fuera asequible quizá para un lector que no estuviera familiarizado con la ciencia. Porque muchas veces cuando alguien se va a acercar a un científico dice, uy, me vas a hablar de ciencia, y le da un poco de que no quiere hacer eso. Entonces, esta manera, la forma novelada es una fórmula en la que permite a un lector que no suele buscar ciencia, sino simplemente quiere conocer más, a lo mejor sobre la cultura canaria en este sentido, puede acercarse, es una lectura amena y en la que puede pues sustraer muchísima información, tanto de contexto histórico en el que se encontraba Blas Cabrera desde ese 1878 hasta ese 1945, que es cuando muere en México en el exilio, y que te permite saber pues no solo quién fue como científico, que a veces tenemos a los científicos demasiado encumbrados, exacto, creo yo. Somos personas. Y son personas, y queremos ver la otra parte de Blas, que era cómo era como persona, cómo era con su familia, cómo era con su mujer, con sus hijos, qué relación tenía, o por lo menos un poco imaginarnos qué relación tenía de acuerdo a las cosas que sí que están escritas sobre él, y un poco también por ese amor que siente también la familia. A mí una de las cosas más curiosas una de las cosas que me llamó más la atención cuando nos encontramos en ese entierro en el cementerio de San Luis, fue como Luis y su nieto Luis, ¿no? Luis Cabrera, y Marta, la bisnieta, su bisnieta, la hija de Luis, hablaban sobre Blas, ¿no? Y cómo ellos tenían esa relación de que ante la adversidad ellos intentaban mantener la memoria de Blas en esas historias que Luis le contaba a Marta de pequeña, que en una adversidad tan grande en la que nadie habla de su abuelito, por lo menos ellos sí hablaban de eso, intentaban que su figura perdurara por lo menos en la historia de la familia, y eso me pareció tan bonito, tan conmovedor, que al final le contaba cuentos para ir a dormir con las historias de su abuelo, ¿no? Eso me pareció tan conmovedor que dije, jodín, es que aquí hay una historia increíble que no se está contando. Y bueno, y Blas Cabrera, una vida magnética, es eso, contar lo que nunca se ha contado quizá, o lo que se ha contado de otra manera, para que todo el mundo pueda acceder a esta historia, y sobre todo porque todo el mundo tiene derecho a saber quién es, porque es parte de nuestra cultura como canarios y nuestra cultura científica a nivel español. Y además que hay que llegar en el periodismo científico, y en este caso también en la difusión de la obra de Blas Cabrera, me imagino, a ese intento de equilibrio de llegar a la gente que no tiene por qué dominar los temas, pero sin perder el rigor de lo que se está contando, ¿no? Efectivamente, fue una de las partes más complicadas, la de entender qué era lo que estaba haciendo Blas Cabrera, porque la física no es fácil. O sea, no, claro, y decir que el título este de vida magnética es precisamente por eso, porque su campo de investigación era el magnetismo de las tierras raras, por cierto. Entonces intentas explicar cómo contribuyó desde ese campo al nacimiento de la cuántica, casi nada, un reto como novela, ¿no? Sí, porque además, bueno, lo que estaba escrito un poco era sobre, de repente te hablaban de momentos magnéticos, del spin, de no sé qué, no sé. El magnetón de Bohr. Del magnetón de Bohr, del magnetón de Bayes, y dices, Dios mío, pero ¿qué estoy leyendo, no? Entonces, ¿dónde me estoy metiendo, no? No me estoy metiendo, ¿qué es esto? Claro, ya era como, eso lo intenté condensar todo, en todo el libro se dan pinceladas de lo que está haciendo, muy, muy fáciles. Hay un capítulo que quizás es el más complejo en ese sentido, que es cuando van al Congreso Solvay, porque ahí lo único que se estaba hablando era de ciencia, no había otra, pero intenté de cualquier manera reducir al mínimo exponente para que se entendiera lo que era la ciencia, para que tú pudieras entenderlo, y tan pancho. Y al final del libro hay un glosario de términos
por si alguien tiene interés en saber qué es lo que se está explicando ahí, pueda ir al glosario, pero que no se pierda en la narrativa, o sea, que sea lo último, no explicar dentro de la narrativa lo que son esas cosas, porque como lector te pierdes, te aburres y te vas. Entonces era mucho mejor que se entendiera por lo menos el contexto y el objetivo final de su investigación, y luego ya si alguien tiene interés en saber qué es cada cosa, pues se va al final o se va a otros libros en los que habla de su ciencia, ¿no? Sí, porque profundiza por otro lado, ¿no? Claro, lo importante de esto es que llegue a la gente, es lo más importante. Claro que sí, y yo creo que de verdad que estos últimos, decía al principio que el decano de la Complutense de Madrid, Ángel Gómez Nicola, decía que era el año Cabrera. Yo creo que cosas como esta, el libro de Verónica, los artículos de Verónica sobre Blas Cabrera y sobre tantas cosas, están consiguiendo eso, que la ciencia llegue a la gente. Para mí es un honor haberla tenido aquí en este último programa de la temporada. Creo que me renuevan para la próxima, Agustín, pero bueno, ya hablaremos. y la verdad es que es un honor haber estado también entre esta otra historia que hay tras este libro, porque ella decía eso, ¿no? Que nos conocimos en aquel entierro alegre, como decía el nieto, ¿no? El único entierro alegre al que había ido, que era la repatriación de Blas Cabrera, y a partir de ahí pues se reunió con nosotros, con Luis Cabrera, conmigo, y se fue gestando esta idea que hoy con orgullo me encanta tenerla aquí, presentarle este libro que recomiendo a todo el mundo. Agustín, gracias por toda la temporada, Agustín, un abrazo enorme. La parte que me ha tocado a mí. Bueno, sí, y a Baristo también, y a Baristo que le deseamos que vuelva pronto y seguir la próxima temporada todos juntos. Pues muchas gracias, Jorge Méndez, y muchas gracias, Verónica Pavés. Te seguimos leyendo. Gracias, Agustín. Un beso. 11:19, en pocos segundos ya para que sean las 11:20, ya saben, el avance de noticias que hemos tenido bastante en las últimas horas. Y